Dios le bendiga, amigos y hermanos. Les saludo a todos en el amor de Jesucristo, quienes se unen a través de este medio, de esta plataforma en YouTube. Sean todos bendecidos en el Señor. Amén. Vamos a proseguir con el Evangelio según San Mateo capítulo 9. Nos quedamos allí en cuanto a la enseñanza de la palabra. Vamos a orar antes también al Señor. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, en esta oportunidad por compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea usted guiando esta enseñanza, esta palabra sea de claridad para cada hermano, cada amigo que oye, Señor, que quiere aprender de tu palabra. Sea de bendición en sus vidas, Señor. Te ruego que me uses y que me guíes en esta oportunidad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a seguir entonces, hermanos, con el capítulo 9, versículo 1 en adelante, con la palabra del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1. El tema principal de todo el estudio se llama Escudriñando la Biblia paso a paso. Amén. Y estamos en el capítulo 9, versículo 1 y empieza así. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Recuerde que toda la palabra tiene una secuencia. Amén. En cierta manera la escritura tiene una secuencia. Y quiero que siempre que estudien o vayan oyendo los audios, entren en el escenario. Amén. Jesús, aquí dice la escritura, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, esto es a Galilea. Él estaba en Gadara. Amén. Recuerden que en el versículo 34 del capítulo 8 dice que la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Dijeron que se vaya. Y entonces Jesús dice que entra nuevamente a la barca y nuevamente vuelve a Galilea. Amén. Y dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que nos enseña aquí, primero, es que el Señor tiene poder para sanar y también tiene poder sobre el pecado. Aunque aquí no es tan muy resumido como el Evangelio de Marcos. Recuerden que el Evangelio es uno solo, pero enseñado o dado a conocer en 4 puntos de vista: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero en Marcos detalla un poco mejor el capítulo 2 de Marcos, y vamos a ir para allá. Enseña acerca de lo que pasa este episodio. Y dice que sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Dice la palabra en el libro de Marcos que fueron 4. Amén. Y al ver Jesús la fe de ellos, la fe de los hombres que llevaban al paralítico, no se sabe en cierta manera quiénes fueron, pero se habla más aquí del paralítico. Pero dice que Jesús vio la fe de estos hombres, quien llevaban al paralítico a la casa, amén, al lugar donde él estaba, y le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Primer punto aquí es que el Señor no lo sana inmediatamente, sino que resalta primordialmente el perdonar sus pecados. Amén. Porque para Jesús lo primordial era su salvación antes que su sanidad. Por eso es que le dice, ten ánimo. Él estaba desanimado, él estaba, alabado al Señor, en sus pecados. Posiblemente él estaba triste, pero dice la palabra que Jesús lo mira y le dice, tus pecados te son perdonados, porque oyó hablar de Jesús y posiblemente él pensaba que no lo iba a sanar. Amén. Pero la fe de aquellos hombres activó en este caso, ese milagro en esta oportunidad. Amén. Y le dijo, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfemia. ¿Por qué decía que blasfemia? Dice, porque conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Amén. Porque ellos pensaban que, obviamente la Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados. Amén. Y esto nos habla también de que Jesús era una divinidad. Amén. Que solamente Dios puede perdonar pecados. Nos habla de su divinidad, de que Él es Dios y que en esta oportunidad, Él estaba perdonando los pecados de un hombre. Gracias al Señor. Por eso es que ellos no entendían y ellos lo tomaban como una blasfemia, porque ellos decían que solamente
Dios puede perdonar pecados. Por eso dice el versículo 4 que Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados y decir levántate y anda? Entonces el primer punto es que el Señor resalta primero el pecado y tiene poder sobre el pecado. Amén. Y también Él es una divinidad y puede perdonar pecados. Pero en el versículo 5 dice que es más fácil decir que los pecados te son perdonados o decirte levántate y anda. Amén. Entonces Jesús da a conocer lo más fácil. No es la sanidad. Lo más fácil, perdón, gloria al Señor, no es el perdonar el pecado. Lo más fácil es la sanidad, porque mucha gente que se ha sanado pero se han descarriado, se han apartado del Señor. O hay mucha gente que en un momento se fueron sanados de cualquier enfermedad, pero viven sus vidas en pecado. Amén. Lo más fácil es la sanidad para Dios antes que la salvación. Por eso es que dice aquí, Jesús dijo: porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Entonces Jesús directamente dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Recuerden que ellos no creían que Jesús era el Mesías, por eso siempre cuestionaban su divinidad, su poder, su autoridad. Amén. Pero Jesús aquí les está enseñando muchas cosas a aquellos hombres. Amén. Seguimos con la lectura. Gloria sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. En versículo 9 dice que pasando Jesús de allí, amén, vio, dice, a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Gloria sea al Señor. Alabado a Cristo. Y se levantó y, dice la palabra, le siguió. Entonces, este punto importante es que dice que Jesús sale de allí, de donde estaba. Dice: y pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Recuerden que Mateo también lo llaman Leví. El mismo escritor de este libro, de este evangelio, dice que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ya que Mateo era publicano. Y un publicano era un recaudador de impuestos. Amén. Mateo, le cobraba los impuestos a los judíos, que era impuesto, que era, o también tributo, que recuerden que Mateo era o Roma era había estado bajo el imperio de Roma, en este caso los judíos, y ellos por ende pagaban tributo como en todos los tiempos, como en el tiempo de José, en el tiempo de David, hacía que pagaran tributo, gloria al Señor, aquellos esclavos, aquellos hombres, aquellos países a quien ellos dominaban. En este caso dominaba Roma, y por ello Israel estaba pagando tributo. Por eso es que odiaban a Mateo. En cierta manera, Mateo se había confabulado con, con, este, con los romanos. Se había vendido en cierta manera a los romanos, y por eso es que ellos odiaban, porque Mateo era judío pero publicano, estaba en un sitio de honor puesto por Roma, y por eso es que él le cobraba a sus hermanos, amén, más de lo normal, más de lo debido. Por eso es que dice que Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. En el capítulo de Lucas nos enseña más detalladamente su llamado, pero vamos a seguir. Dice: gloria al Señor. En el capítulo 9, versículo 10: y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, de aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Entonces Mateo lo invita a Jesús a su casa. Amén. Como también lo hizo Zaqueo. Zaqueo, dice la palabra, que también invitó a Jesús a su casa. Amén. Y ahí sucede un milagro también. Pero que también Mateo hace el mismo episodio o la misma situación, y invita, dice la palabra, a Jesús. Pero no solamente lo invita, sino que llama a sus amigos que eran publicanos como él, y también dice, y a gente que eran pecadores. Amén.
y que esto nos enseña acerca del amor de Jesucristo. Por eso, Señor, amén. El amor de Jesucristo en cuanto, gloria al Señor, en cuanto a los hombres. En el versículo 11, vamos a seguir. Cuando vieron los fariseos, gloria al Señor, alabado sea Jesucristo, dice, cuando vieron los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Amén. Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estos fariseos se sentían o no se consideraban pecadores. Amén. Pero Jesús les está enseñando que Él vino, gloria al Señor, a los enfermos, hablando del pecado. Gloria a Jesucristo. Amén. Y aquí vemos el llamamiento de Mateo y el amor de Dios sobre los enfermos, en este caso sobre los que estaban en el pecado. Amén. Y nos enseña aquí que lo más importante es la misericordia antes que el sacrificio. Gloria al Señor, porque ellos hacían, gloria al Señor, muchos sacrificios, pero odiaban, en este caso a Mateo, odiaban a los pecadores. Y Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo, bendito sea el Señor, amén. Vamos a seguir el versículo entonces 14 en adelante. La palabra dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, otra vez, recuerden que todo tiene una secuencia. En ese momento, mientras él está enseñando, dice que vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, porque nosotros, dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Amén. Y eso era cierto. Los discípulos de Juan eran hombres de ayuno y de oración. Alabados al Señor. Y ellos observaban que Jesús no estaba ayunando con sus discípulos. Amén. Y Jesús les explica por qué. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayudarán. Nos enseña aquí Jesús que en cierta manera el ayuno es un tipo de luto, donde el ayuno, en cierta manera, el creyente se humilla a Dios, amén, se humilla y comienza a orar y comienza a buscar a Dios, pero que le dice aquí es que Jesús, es decir, que el esposo estaba entre ellos, amén. En una oportunidad Juan le dice, yo soy amigo del esposo, gloria al Señor, hablando de Jesucristo, bendito sea el Señor, y que nos da a conocer que Él estaba, gloria al Señor, entre ellos, amén, hablando de Jesucristo, amén, hablando de las bodas también, del Cordero. Puede los que están en bodas tener un luto entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, hablando de su muerte y de su resurrección y también de ser llevado, y entonces ayunarán. Bendito sea el Señor, amén. La importancia del ayuno, y es que ese momento no podían ayunar porque estaban con Jesucristo, estaban con su Mesías, gloria al Señor, y por ello sus discípulos no ayunaban. Pero el Señor en el versículo 16 y 17 nos habla del verdadero ayuno, amén, porque Él estaba implementando la nueva, es decir, el pacto de la gracia y del un ayuno verdadero, gloria al Señor, alabado sea Jesucristo. Y que versículo 16 dice, nadie puede remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor hartura. Entonces enseña que nadie puede poner algo nuevo, es decir, el ayuno, en algo viejo, en una vida vieja, en una vida del pecado. Gracias al Señor, hay mucha gente en Cristo, personas que les gusta ayunar, pero no están casadas y están viviendo juntos. Hay mucha gente que ayuna, gracias al Señor, que toma de lo nuevo, amén, en una vida vieja. Gente que ayuna, que pronto ayuna, pero no deja su pecado, no deja de tomar, no deja de fumar, no deja lo malo. Y por eso que Jesús dice, nadie puede poner un paño nuevo sobre un vestido viejo, es decir, una tela nueva sobre algo viejo, gracias al Señor, porque el remiendo, dice, tira del vestido y se hace peor hartura, es decir, la vida de esa persona va a ser peor, gloria al Señor. Ni echan vino, dicen, odres viejos, de otra manera los odres se rompen
y el vino se derrama y los odres se pierden, es decir, que lo que usted hace se va a perder, su ayuno se perderá, su oración se perderá, siempre y cuando lo hagan en pecado. Jesús está enseñando que no hagan el ayuno, deben hacer un ayuno, gloria al Señor, un verdadero ayuno, no en pecado, sino en verdad. Por eso dice, ni echan vino en odres viejos, amén. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. El vino representa el ayuno, las cosas buenas, las cosas de Dios, o lo que Dios deposita también sobre el creyente. Y los odres se pierden, pero echan vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan, gracias al Señor, juntamente. Alabado sea Jesucristo, amén. Bendito sea el Señor. Y aquí nos enseña del verdadero ayuno, lo que un día exclamó en el libro de Isaías, capítulo 58. Nos habla también del verdadero ayuno, de aquel pueblo que le decía al Señor, ayunamos y no te dices por entendido. Amén. Y el Señor le dice, ustedes claman a mí como si hicieran justicia, pero ayunan mal. Amén. Porque oprimían al pobre, afligían al extranjero, gracias al Señor. Alabas a Cristo, y Jesús le dice, ese verdadero no, ese ayuno yo no los tomo, yo no los recibo, porque lo hacían en pecado, lo hacían para su gloria. Gloria al Señor. Amén. Seguimos con la palabra. Bendito sea Jesucristo. Vamos a ir al versículo 18. Gloria sea al Señor. Alabado sea Jesucristo. Amén. Aquí vemos, dice, mientras él decía estas cosas, otra vez, sigan ustedes en el escenario, en el momento exacto, importante de que estamos llevando allí. Dice que mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, dice, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Gracias al Señor, amén. Alabado sea Jesucristo. La palabra dice que este hombre se llamaba Jairo. Gracias al Señor, bendito sea Jesucristo. Dice que este hombre se llamaba Jairo y que este hombre era principal. Llamado principal quiere decir un hombre que tenía una autoridad, amén, dentro del pueblo de Israel, como también dentro de los ancianos. Gracias al Señor. Pero que este hombre, que era principal, conocedor también de la ley, se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. Dice, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén. Pues el Señor, otra vez, este hombre se humilla, reconoce que él era el Mesías. Y dice que Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Amén. Y aquí una mujer, dice, enferma de flujo de sangre, que desde hacía 12 años, póngale un círculo a eso, 12 años, se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Acá dice seré salva, no sana. Amén. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Otra vez Jesús da a conocer que lo más relevante e importante aquí es la salvación, más que la sanidad. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, que lloraban, que estaban en agonía, les dijo, apartaos. Amén. Porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano de la niña y se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Gloria al Señor. Amén. Dos cosas aquí, hay que, dentro de este resumen, es que el poder de Dios sobre la vida y la resurrección. Amén. Aquí es resucitada la hija de Jairo. Gloria al Señor. Como vemos allí más adelante, dice que la tomó de la mano y la levantó. Estaba muerta, había muerto. Gloria al Señor, porque más adelante le dice no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús le dijo, no temas. En el libro de Marcos también lo da detalladamente. Como también la resurrección de Lázaro, gracias al Señor, que es comparado también y nos habla del poder de Dios sobre la vida, amén, y la resurrección. Gloria a Jesucristo, amén. También la enfermedad de Israel y su inmundicia. Esto también nos representa, gloria al Señor, la enfermedad de la mujer, dice la palabra, mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años, 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, gloria al Señor, alabanza a Cristo. Los 12 años en cuanto a su inmundicia, la mujer enferma de flujo de sangre habla de la inmundicia y de las 12 tribus de su pecado. Gloria al Señor, la tribu de Israel estaba perdida, amén, y el Señor venía a
levantarla, a sanarla. Amén. Y también nos habla, gloria sea al Señor, y la alabanza a Cristo, la enfermedad de Israel y también la inmundicia de su pecado y la restauración también de Israel, porque nos habla de la resurrección. Gloria sea al Señor, alabanza a Cristo, de su pueblo y también de las dos casas, de la casa de Judá y de la casa de Israel, que Israel venimos a ser nosotros, el pueblo gentil. Gloria sea al Señor, amén. Bendito sea Jesucristo, alabado sea el Señor. Seguimos con el versículo 27. Alabado sea el Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten ánimo, misericordia, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salió ellos, divulgaron la fama, dice, de él por toda aquella tierra. Este capítulo 9, versículo 27, estos versículos nos enseñan el interés, al Señor, del pecador al ser sano. Amén. O aquellos, del interés de aquellos ciegos. Amén. Porque dice que cuando Jesús, versículo 27, pasando de allí, le siguieron dos ciegos dando voces. Amén. Dos ciegos le siguieron a Jesús, pero Jesús no se detuvo. Y dice que ellos dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Reconocieron que él era el Mesías. Pero Jesús no se dio por entendido, sino que dice que llegado a la casa, dice, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Sí, Señor. Entonces nos enseña en esta oportunidad, en esta palabra, gloria al Señor, bendito sea Jesucristo, nos habla del interés en cuanto a ser sanos, amén, tanto espiritual como físico. En cuanto a Cristo, nos habla del interés que debemos tener, porque dice la palabra que los ciegos le siguieron. Gloria al Señor, alabanza a Cristo, y nos habla muchas veces que Cristo está buscando el interés en nosotros, en buscar la sanidad, pero también nos habla del interés en cuanto al pecado, es decir, el pecador tiene que buscar también la sanidad espiritual. Por eso es que el Señor dice que llegado a la casa vinieron él los ciegos, amén, a él, vinieron a él. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Gracias al Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dos tipos de ciegos, dos personas también, las dos tribus, gracias al Señor, la tribu de Judá y la tribu de Israel, los dos ciegos, amén, gloria a Cristo, que también representa lo espiritual a Israel y a Judá, es decir, a los creyentes hoy en día, la iglesia es un nuevo pacto, la iglesia hoy en día, los israelitas, nosotros, amén, los pueblos gentil, alabados al Señor, los que fuimos injertados en la vid, es decir, que estábamos ciegos y nos llama a la luz. Conforme a vuestra fe os sea hecho, dice la palabra, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Gloria sea al Señor, alabado sea Jesucristo. Amén. Vamos a seguir entonces con el versículo 32. Dice que mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y esta parte nos enseña, gloria al Señor, que no toda enfermedad es provocada por lo físico. Amén. No toda enfermedad es provocada por lo natural, sino también porque hay una acción de demonios. Hay enfermedades como, por ejemplo, el autismo, amén, crisis de pánico, crisis emocionales que son provocadas por demonios. Gloria al Señor, alabado sea Jesucristo. Bendito Dios, porque en una oportunidad también dice la palabra que muchos reyes caían enfermos, gloria al Señor, y alabado sea Cristo, y venía en este caso David. En cuanto a Saúl, dice que cayó, estaba atormentado, un espíritu lo atormentaba, pero venía David y se ponía bien, gloria al Señor, amén. Van a conocer que habían demonios que atormentaban a Saúl, y que hay demonios que entran a la persona y que por ende traen estas enfermedades. Por eso dice que aquí que le trajeron un mudo endemoniado, es que la mudez no era por tipo de nacimiento, sino porque había un demonio dentro de esa persona. Dice: y echado fuera el demonio,
el mudo habló y la gente se maravillaba y le decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Por qué era la maravilla? O sea, ¿por qué se maravillaban? Porque esto era un milagro, amén. Porque nadie habla de la noche a la mañana. Toda persona que, gracias al Señor, ha aprendido a hablar por un tiempo, porque ha comenzado a deletrear las palabras, ha comenzado a oír, gracias al Señor, alabanza a Cristo, a sus familias, a sus padres, a su madre, y ha comenzado a aprender en cierta manera el abecedario, pero dice la Escritura que este hombre inmediatamente, dice, habló, amén, sin haber aprendido, sin haber enseñado, habido sido enseñado, ya que posiblemente nació o tenía ese demonio en su vida. Dice la palabra entonces, nunca ellos habían visto esto en Israel. Por eso dice, pero los fariseos, versículo 34, decían, pero el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Amén. Ellos no entendían que, gloria al Señor, alabanza a Jesucristo, ellos comprendían, pensaron y bueno, entendieron ahí, gloria al Señor, que ellos pensaban que Jesús era un brujo, gloria al Señor, como también más atrás, habíamos enseñado. Seguimos, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto nos enseña del ministerio de Jesucristo. ¿Amén? Jesús recorría todas las ciudades. Primer punto, recorría, es decir, que caminaba, gracias al Señor, en busca de aquellas ciudades con el fin de que de enseñar el evangelio de Jesucristo, las sinagogas de ellos, dice la palabra, amén, en casas, amén. Esto de predicar en casa o de ir y predicar en casa, no es solamente los testigos de Jehová, es bíblico. Eso lo hacían no solamente Jesús, sino también los apóstoles. Este Señor dice que enseñaban en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Alabanza al Señor, y también es el cumplimiento de su llamado. Gloria a Cristo, amén. Versículo 36 nos habla, bendito sea el Señor, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esto nos habla del cumplimiento de lo que dice el profeta Isaías, amén. Se está cumpliendo que él era el pastor de nosotros, de su pueblo, gracias al Señor, que él era el buen pastor, y que dice Isaías que, gracias al Señor, también nos enseña que él es el Mesías, y que alabanza a Cristo se cumple, que dijo que él no vería como ovejas que no tienen pastor. Alabanza al Señor, ahí en Isaías capítulo 53, versículo 1 en adelante, amén. Gloria sea al Señor, y nos habla de la importancia de su llamado y también de su compasión por las almas. Gloria sea al Señor. Versículo 37 al 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, refiriéndose al pueblo, mas los que trabajan para el pueblo son pocos. Amén. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es decir, que envíe pastores, que envíe discípulos, porque no tenían pastores, estaban como ovejas que no tenían pastor, es decir, que envíe obreros, hombres y mujeres para que cumplieran lo que el Señor estaba haciendo en el versículo 35, amén, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Gloria al Señor. Hasta aquí, hermano, gloria a Cristo, la enseñanza de la palabra. Les saludo a todos en el amor del Señor. Espero que sea de mucha bendición este resumen de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga a todos en esta noche.